Bienvenidos chicos a una nueva clase de termodinámica. Hoy día estoy con mucha energía para enseñarles esta tremenda materia que se viene, que es el famoso ciclo de Carnot. ¿De acuerdo? Miren, vamos a partir dibujando nuestro clásico ciclo de Rankine. Acá está la caldera, acá está la turbina, acá está el condensador. Y una de las principales diferencias es que ahora, como el ciclo de Carnot mayoritariamente trabaja con gases ideales, ya no vamos a tener una bomba, sino que vamos a tener un compresor. El compresor se dibuja totalmente contrario a la turbina. La turbina, el triángulo sale hacia afuera y el compresor, por decirlo así, tiene la aleta para el lado contrario. Este vendría siendo un ciclo de Carnot, ¿ya? Principales características que esto lo tienen que anotar. La caldera y el condensador, que son nuestros intercambiadores de calor, ya no van a ser máquinas isobáricas. Ahora la caldera y el condensador van a ser máquinas isotérmicas. Van a ser máquinas isotérmicas. Y la otra gran novedad que vamos a tener aquí en los ciclos de Carnot es que ahora todas las máquinas van a generar trabajo. Generar o necesitar. Es decir, ahora sí va a haber un trabajo de la caldera que va a ser positivo, va a seguir teniendo un trabajo a la turbina que va a ser positivo, va a haber un trabajo en el condensador que va a ser negativo y va a haber un trabajo en el compresor que va a ser negativo. ¿De acuerdo? Y ustedes me van a decir, pero profesor, compresor y condensador, ambos se abrevian con C y ambos tienen trabajo negativo. ¿Cómo los voy a diferenciar? Ya les voy a explicar, ya les voy a explicar para que no se queden con esa duda. ¿Ya? Lo otro, en la caldera va a seguir habiendo un calor de la caldera positivo y en el condensador va a seguir teniendo un calor negativo. Y en la turbina y el compresor van a seguir siendo máquinas totalmente adiabáticas. Eso no cambia. Eso no cambia. Es decir, ahora en el ciclo de Carnot voy a tener dos procesos adiabáticos y dos procesos isotérmicos. En el ciclo de Rankine teníamos dos procesos isobáricos y dos procesos adiabáticos. Esas son las principales diferencias. Además que ahora todas las máquinas tienen trabajo. ¿Ya? Cualquier duda, chicos, por favor, solamente me interrumpen o me escriben en el chat y yo les voy a responder de inmediato. ¿Ya? Profe, Dígame. ¿cómo era lo que dijo de la caldera y el condensador? La caldera y el condensador ahora son máquinas isotérmicas y tienen trabajo, ambas. ¿De acuerdo? Sí, profe. Bacán. Hagan preguntas nuevas, no hay ningún problema, chicos. Bien, vamos a hacer el diagrama de Carnot. Este diagrama de ciclo de Rankine casi no se usa, casi no lo usamos, así que era más que nada para poder referenciarle las principales diferencias que vamos a encontrar, pero más que eso, no. ¿Ya? Vamos a hacer un grafiquito. Lo estoy haciendo con regla para que vean lo importante que es este gráfico, que lo quiero hacer bonito. A ver, a ver. Eh, ahí está. Ahí se debería ver bien. Ok, vamos a hacer un gráfico del ciclo de Carnot. Este gráfico tiene en el eje X, denme un segundo, vamos a hacerlo con color negro igual. En el eje X tiene al volumen en metro cúbico sobre kilogramo, es el volumen específico, y en el eje Y tenemos a la presión en megapascales. Es un clásico gráfico PV. Y acuérdense que como vamos a tener ahora dos procesos isotérmicos, eso quiere decir que hoy en día vamos a tener únicamente dos temperaturas. Y si vinieron a la clase de ayer, se van a acordar que teníamos una temperatura alta, un T height, y teníamos una temperatura baja, es decir, un T low. ¿De acuerdo? Teníamos una temperatura alta y una temperatura baja. Por supuesto que ambas temperaturas se pueden medir en grados Celsius o en escala absoluta en Kelvin o en grados Fahrenheit y en escala absoluta Rankine.
¿De acuerdo? ¿Qué es lo que pasa acá, chiquillos? Y acá yo quiero que pongan mucha, mucha, mucha atención. A ver, el proceso isotérmico que se vive a alta temperatura va a ser aquel que esté en la caldera. Obviamente en la caldera va a estar la temperatura más alta de todas. Entonces vamos a imaginarnos, chiquillos, voy a hacerlo con un color distinto, voy a usar el verde. Acá va a estar mi estado 1, acá va a estar mi estado 2, acá va a estar mi estado 3 y acá va a estar mi estado número 4. ¿De acuerdo? Entonces yo voy a decir que el proceso 1, 2 se encuentra en la temperatura alta. ¿Ya? Se encuentra en la temperatura alta. Entonces acá yo voy a poner el estado 1 y el estado 2. Y se van a dar cuenta que están ambos en la temperatura alta, así que yo puedo simular que acá está la caldera. ¿Qué es lo que pasa acá, chicos? Y acá quiero que pongan mucha, mucha atención, porque vamos a empezar a jugar con los nombres. ¿De acuerdo? A ver, vamos a escribir con texto. Ahí sí. Esto anótenlo, es importante. El proceso 1, 2 tiene un nombre y se llama expansión isotérmica. Profe, ¿cómo me voy a acordar yo que ese proceso de la expansión isotérmica es muy, muy fácil? Tienen que darse cuenta que el volumen específico, si se dan cuenta, desde el estado 1 al estado 2, este volumen aumenta. Cuando un volumen aumenta es porque ocurre una expansión. Y si no se lo aprenden así, es la presión, si se dan cuenta, por la curvatura que tiene la temperatura alta, la presión disminuye un poquito. Baja desde aquí, desde el 1, baja hasta el 2, baja un poquitito. Siempre que la presión disminuya es porque va a ocurrir una expansión. Y el apellido isotérmica es porque ocurre a la misma temperatura, es decir, la expansión isotérmica ocurre en este caso a la temperatura alta. ¿Ya? Me faltó que hacer la punta de la flecha. Como esto es un ciclo de calor o un ciclo de Carnot, siempre va orientado hacia la derecha. Si el ciclo de Carnot fuera orientado, perdón, si el ciclo fuera orientado hacia la izquierda, estaríamos frente a un ciclo de refrigeración, que eso lo vimos ayer cuando vimos los diagramas, ¿se acuerdan? Las fuentes, los sumideros, etc. Vamos con el siguiente. Vamos a otro. Vamos aquí. Vamos a ver el estado número 3. ¿Sí? Vamos a ver el estado número 3. El estado número 3, chiquillos, aquí vamos a sufrir un proceso. Vamos a escribirlo con texto. Si se dan cuenta, en el estado 2 al estado 3 igual se sufre una expansión porque el volumen aumenta, pero aquí lo más notorio es la disminución de la presión. La presión del estado 2 es mucho más grande que la presión del estado número 3. Eso quiere decir que vamos a vivir una vamos a escribirlo como corresponde, proceso 2, 3, que va a ser también una expansión. Pero esta Profe, expansión, dígame. te quería hacer una pregunta entre el estado 1 y 2. Ahí ¿es más que nada por gráfico que la curva queda curvada? ¿O, por ejemplo, Sí, la temperatura, la- quizás la- la la presión temperatura, T1? la temperatura nunca actúa de manera lineal, siempre tiende a la baja. No, o sea, digo, por ejemplo, en el caso de viendo ahora la presión, porque, por ejemplo, ahí el puntito 1 está más arriba que el puntito 2 y supongo que eran... Ya, Ah, no, pero es que estoy siempre, viendo el 1, ¿no? siempre No, la sí. presión a la entrada de la caldera tiene que ser la presión más alta de todo el ciclo. Eso es obligación. Siempre la presión a la entrada de la caldera tiene que ser la presión más alta de todas. Y la presión a la salida, o mejor dicho, a la entrada del condensador, tiene que ser la presión más baja de todas. En este caso, el estado 1 tiene que tener la presión máxima y el estado número 3 tiene que tener la presión mínima. Eso es regla. ¿Ya? El estado 2 y el estado 4 pueden variar como sea. Yo te voy a explicar eso. Como iba diciendo, el proceso 2-3 es una expansión del tipo adiabática. ¿Por qué? Porque recordemos que en la turbina no hay calor, por ende es un proceso adiabático. ¿Ya? Luego,
Luego, chicos, cuando nos movemos del estado 3 al estado número 4, ¿de acuerdo? Vamos a sufrir una compresión. Vamos a sufrir aquí, vamos a ponerla acá, proceso 3-4. Esta es una compresión. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta muy fácilmente? Porque el volumen del estado 3 al estado 4 disminuye. Cuando el volumen de algo disminuye, es porque lo estoy comprimiendo. Y fíjense también en la presión. La presión, aunque aumente poquito, aumenta. Del estado 3 al estado 4, la presión aumenta. O sea que estoy comprimiendo. ¿De acuerdo? Es una compresión isotérmica. ¿De acuerdo? Es una compresión isotérmica el proceso 3-4. Y finalmente, del estado 4 al estado 1, vamos a sufrir una compresión nuevamente. Vamos a escribirlo por aquí. Proceso 4-1. Vamos a sufrir una compresión adiabática. Ahí lo voy a resumir porque no me alcanza tanto el espacio, pero se entiende que es una compresión adiabática. La presión aumenta demasiado y el volumen también disminuye. Si se dan cuenta, aquí tenemos descrito los 4 procesos del ciclo de Carnot. Acá olvídense de que vamos a decirles el estado 1 comienza la salida de la turbina. No. El estado 3 comienza a la entrada al condensador. No. Olvídense de eso. Aquí vamos a decir el comienzo de la expansión adiabática está en el estado 2. Y ustedes van a decir, ah, la expansión adiabática es cuando paso de la temperatura alta a la temperatura baja en el extremo derecho. Ah, entonces acá está el estado 2. O les puedo decir, el término de la compresión isotérmica está en el estado 4. Ah, entonces la compresión siempre ocurre en la línea de abajo cuando es isotérmica, y si dice que termina el estado 4 es el de acá, pues el de la izquierda. Ah, listo. Entonces, el tema de que se aprendan los nombres de los procesos es vital, es muy, muy, muy importante. ¿Ya? Recordemos que el ciclo de Carnot funciona con gases ideales. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver un poco la deducción. Vamos a ver un poco la deducción de los trabajos y de los calores que tenemos, ¿cómo decirlo?, en cada uno de los procesos. ¿Ya? Vamos a checar un poco esto. De ahí les puedo regalar esta pizarra para que la tengan como apunte. No tengo problema. Al final de la clase me recuerdan que se las dé. Vamos a ver, vamos a escribir con texto que es más ordenadito. Vamos a escribir el proceso 1-2, que en este caso es el de expansión isotérmica. Vamos a ver cómo es el trabajo y el calor en este caso. A ver. Nosotros sabemos, chicos, que en el caso del trabajo, denme un segundo, ¿cómo era? Ya. El trabajo se define, el trabajo 1-2, vamos a colocarle apellido, es la integral definida de la presión por un diferencial de volumen. Esto era porque estamos a temperatura constante. Acuérdense de cuando vimos en la primera cátedra cómo calcular trabajo y calor. Y esto va a estar entre un volumen inicial y un volumen final, que en este caso es el volumen 1, hasta el volumen 2. ¿De acuerdo? Pero, acá nosotros podríamos trabajar de la siguiente manera. Como estamos trabajando con un gas ideal, voy a hacerlo acá abajito, como estamos trabajando con un gas ideal, ustedes se recordarán que la presión de gas ideal era igual a la constante de los gases por la temperatura del gas, R por T, partido en el volumen específico. Esa era la fórmula de la presión de gases ideales. Entonces, si yo reemplazo esta presión como esta fórmula en la integral, me quedaría la integral definida del volumen 1 hasta el volumen 2 de la constante de los gases por la temperatura alta. Recordemos que la expansión es a temperatura alta dividido en el volumen específico por el diferencial de volumen. Yo sé que la constante de los gases es una constante, la puedo sacar de la integral. La temperatura que debe estar en Kelvin, acá se debe trabajar sí o sí o sí en escala absoluta, ¿ya? La temperatura en grados Kelvin también la puedo sacar de la integral y me queda la integral definida de un volumen inicial hasta un volumen final de 1 sobre el volumen por un diferencial de volumen. Y todos sabemos, chicos, denme un segundo.
Ahí sí, disculpen. Todos sabemos que esta es, me perdí. Esto me queda como, ahí sí, me queda como la constante de los gases por la temperatura. Muy feo quedó, vamos a hacerlo más bonito. La constante de los gases por la temperatura alta por el logaritmo natural del volumen de salida menos el logaritmo natural del volumen de entrada, y ustedes saben que por las propiedades de los logaritmos, esto me queda el volumen de salida dividido en el volumen de entrada. Entonces, recapitulando, chicos, recapitulando, yo podría decir que el trabajo de todos los procesos de expansión isotérmica siempre van a ser igual a la constante de los gases por la temperatura del foco caliente por el logaritmo natural del volumen de salida sobre el volumen de entrada. No se lo aprendan como V2 sobre V1, apréndanselo como la salida sobre la entrada. ¿De acuerdo? Esa es la fórmula del trabajo para una expansión isotérmica. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que pasa ahora? Profesor, ¿cómo calculo yo el calor? Bueno, vamos a aplicar la primera ley de la termodinámica, vamos a seguirlo ocupando, que dice que el calor del proceso 1,2 menos el trabajo del proceso 1,2 es igual a la variación de la energía interna del proceso 1,2. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Cuando el proceso, esto anótenlo, cuando el proceso sea isotérmico, claramente el delta T va a valer 0, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Cuando se trabaja con gases ideales, eso con color. Cuando se trabaja con gases ideales, el delta U yo lo puedo escribir como la capacidad calorífica a volumen constante multiplicado por la variación de temperatura. Eso es un arreglo, eso es una fórmula que puedo aplicar para todos los delta U, que es la capacidad calorífica a volumen constante por la variación de la temperatura. Pero como el proceso es, lo voy a marcar aquí, isotérmico, este delta T vale 0. Entonces C sub B por 0 me da 0. O sea que el delta U va a valer 0. Por lo tanto, chiquillos, yo puedo decir que el calor del proceso de expansión isotérmica siempre va a ser igual al trabajo de la expansión isotérmica. O sea, hago un 2 por 1. Yo calculo uno y calculo el otro, automáticamente. O sea que esta formulita yo la puedo usar exactamente igual para el calor 1,2. ¿Sí? No sé si hay alguna pregunta, alguna consulta o continuamos. Perfecto. Continuamos ahí. Bien. Vamos entonces con el siguiente proceso. Vamos a escribirlo acá abajito. Vamos a hacer ahora el proceso 2,3 que corresponde a la expansión adiabática. Vamos a hacer ahora la expansión adiabática. ¿Con qué estás escribiendo? Con azul. Sí. Ok, la expansión adiabática es un poquito más sencilla. Es un poquito más sencilla porque ya que no hay calor, voy a escribirlo, el calor del proceso 2,3, todos sabemos que es 0 porque es un proceso adiabático. Entonces, si yo me ciño con la primera ley de la termodinámica, me va a quedar que el trabajo 2,3 menos el calor, lo hice al revés, perdón. El calor 2,3 menos el trabajo 2,3 es igual a la variación de la energía 2,3. Ya sabemos que no hay calor, así que me queda menos el trabajo 2,3. Por favor, chicos, lo hace con otro color. Nunca se olviden que acá hay un menos por fórmula. Por favor, no se vayan a olvidar que hay un menos por fórmula. Ese menos de verdad que a todos les complica mucho sus resultados. Menos el trabajo 2,3 me va a quedar, como estamos trabajando con un gas ideal, dijimos que el delta U, que no lo voy a tener siempre, porque no siempre voy a poder calcular las energías internas. ¿Por qué, profesor? Porque no siempre van a tener agua. No siempre van a trabajar con agua, y si no trabajan con agua, no van a poder usar las tablas de vapor, y si las tablas de vapor no van a poder encontrar las energías internas. Entonces, cuando no tengan ese recurso, ustedes van a tener que decir, pero profesor, es el C sub B
por el delta T. ¿Ya? Pregunta del millón. Profesor, ¿dónde puedo encontrar yo el valor del C sub B para todos los gases ideales que me pueden entrar? Bueno, si vamos aquí, vamos a termodinámica, a las tablas de vapor, que deben estar por aquí. Vamos a cerrar WhatsApp, los correos. Vámonos a la tabla A1, miren. La tabla A1 dice calores específicos de gases. Acá está el C sub P, es decir, la capacidad calorífica a presión constante, y acá al ladito tenemos el C sub B, es decir, la capacidad calorífica a volumen constante, que es la que estamos necesitando nosotros. ¿Cuál es la capacidad? Esto está en sistema internacional y acá está en sistema inglés. ¿Ya? Entonces, como podrán ver aquí abajito, la capacidad calorífica del vapor de agua, ¿ya? El sistema internacional es 1,411 kJ sobre kilogramo Kelvin. En esta tablita ustedes van a encontrar todos los C sub B que necesitan para cualquier sustancia de gas ideal que trabajemos, sea aire, butano, monóxido de etano, lo que sea. ¿Ya? Entonces, habiendo respondido eso, de dónde encontramos el valor del C sub B, me falta reemplazar quién vendría siendo el delta T. A ver, si yo miro el gráfico de acá arribita y miro en detenimiento el proceso 2,3, que es la expansión adiabática, la temperatura de salida es la TL, T low, y la temperatura de entrada es la T high, temperatura alta. Eso quiere decir, chicos, que si yo sigo trabajando mi fórmula, me quedaría menos el trabajo 2,3 es igual al C sub B, que es una constante, por la temperatura de salida menos la temperatura de entrada. Y acá pasa algo muy, muy extraño, chiquillos. La expansión adiabática, ustedes saben que ocurre en la turbina. El trabajo de la turbina siempre debe ser un número positivo. Vayan grabándose estas palabras en la cabeza. Pero si yo resto mi temperatura baja, le quito mi temperatura alta, me va a quedar un número negativo. Pero con el menos de la fórmula, automáticamente se me arregla y se me transformará siempre en un número positivo. O sea que el trabajo de la expansión adiabática lo voy a poder calcular como el C sub B por el T sub H menos T sub L simia. ¿Ya? Y el calor ya sabemos que vale 0 porque sí. O sea, es bastante sencillo calcular el trabajo y el calor para los procesos adiabáticos. Vamos ahora, ¿hay alguna duda, chicos? ¿O seguimos avanzando? Perfecto, ahí me dicen que sigamos avanzando nomás. Ahí Milton ahí sacando la cara por el curso. Vamos ahora al proceso 3.4, que es el de compresión isotérmica. El proceso 3.4, que es el de compresión isotérmica, que es exactamente igual al que hicimos arriba. Yo puedo decir que, bueno, el calor 3.4 va a ser exactamente igual al trabajo 3.4. La deducción de por qué esto era así, la hicimos un poquito más arriba. Aquí está que el delta U, ustedes saben que es el C sub P por el delta T, y como es un proceso isotérmico, este delta T vale 0, por ende el calor va a ser igual al trabajo. Eso ocurre exactamente igual en la compresión isotérmica, ¿ya? Entonces aquí esto me va a quedar como la integral de la presión por el diferencial de volumen desde el volumen 3 hasta el volumen 4, ¿ya? O sea que si yo aplico gas ideal, me queda la constante de los gases por la temperatura baja por la integral definida de 1 sobre el volumen por el diferencial de volumen. Entonces, el trabajo 3,4 me queda como R por TL por el logaritmo natural de, y acá pongan mucha atención. ¿Qué volumen sale? Sale el volumen 4. ¿Qué volumen entra? Entra el volumen 3. Pero, si yo me voy al gráfico, esto necesito que lo vayan entendiendo conmigo. Si yo me voy al gráfico, ¿cómo es el volumen 4 con respecto al volumen 3? El volumen 4 es mucho más pequeño que el volumen 3. ¿De acuerdo? O sea que cuando yo resuelva
esta división de acá me va a quedar un número decimal, me va a quedar 0, algo, me va a quedar un número menor que 1. Y si yo le calculo, si quieren háganlo en sus casas, si yo le calculo el logaritmo natural a cualquier número menor que 1, me va a dar un número negativo. Entonces, automáticamente este trabajo siempre les va a tener que dar menor que 0. ¿Ya? Si ustedes hacen bien la relación de volúmenes, siempre van a saber el signo del trabajo. Y, al igual que lo dije antes, el calor 3,4 va a ser exactamente igual al trabajo 3,4. ¿De acuerdo? Vamos entonces al último de los procesos, es decir, el proceso, ¿cómo se llamaba? Proceso de, perdón, el proceso 4.1, que es de compresión adiabática. El proceso 4.1, que es de compresión adiabática. Ya. Entonces, acá teníamos que el calor 4.1, ya sabemos, ok, perdón por lo chueco, vamos a arreglarlo al tiro. 4.1, sabemos que vale 0, nada que hacer respecto a eso. Y el trabajo 3, el trabajo 4.1 lo podemos calcular como el C sub B por la variación de temperatura. ¿Ya? Entonces, el trabajo 4.1, perdónenme, menos el trabajo 4.1, cometí un error de novato, porque acá va el calor menos trabajo, y como no hay calor me queda menos trabajo. Me queda C sub B por la temperatura de salida, acá va a ser la temperatura alta menos la temperatura baja. Si quieren verlo gráficamente, nos vamos de vuelta al grafiquito acá arribita, y se dan cuenta que la temperatura de salida, la temperatura 1, es la temperatura alta, y la temperatura de entrada, que es la temperatura 4, es la temperatura baja. ¿Ya? Entonces me queda TH menos TL. Déjenme llegar hasta ahí. Ahí estoy. Ahí estamos casi. Perfecto. Pero con el signo menos me queda que el trabajo 4.1 viene siendo el C sub B por el T sub L menos el T sub H. Y este número siempre les va a dar nuevamente negativo. ¿De acuerdo? Entonces, si se dan cuenta, todos y absolutamente todos los signos van a salir solos. Vamos a hacer aquí un cuadro resumen. Vamos a hacer aquí un cuadro resumen. Voy a colocar acá proceso, trabajo y calor. ¿De acuerdo? Tenemos el 1, 2, tenemos, no, voy a escribirlo como corresponde. Tenemos la expansión isotérmica, tenemos la expansión adiabática, tenemos la compresión isotérmica y tenemos la compresión adiabática. Ok. Súper recto yo. Déjenme ver si lo puedo hacer más derechito. Ya. Ya. ¿Qué cosas tienen que saberse como a modo resumen, resumen del resumen del resumen? Ahí cuando leían libros en la media que uno buscaba resumen del resumen del resumen. ¿Qué tenemos que saber de aquí? Sabemos que los procesos isotérmicos, ¿de acuerdo? Si yo tenía que el trabajo valía estrellita, el calor también valía estrellita, y si yo tengo que la compresión valía menos corazón, el calor también valía menos corazón. Tiene que darme el número negativo, ¿cierto? También sabemos que el calor en los dos procesos adiabáticos vale 0. ¿De acuerdo? Y si se dan cuenta y miramos con mucho detenimiento el trabajo de la compresión adiabática CD por TL menos TH, y miramos ahora el de la expansión adiabática, que está acá, CB por TH menos TL, numéricamente les va a dar el mismo valor. Les va a dar exactamente el mismo valor, pero con signo contrario. O sea, por ejemplo, si el trabajo de la expansión adiabática a mí me da cuadradito, la compresión adiabática me va a dar menos cuadradito. Entonces, con este resumen que les acabo de hacer acá, es lo que tiene que darles siempre en todo ciclo de Carnot. Siempre los dos, el trabajo y el calor de la expansión isotérmica son iguales, el trabajo y el calor de la compresión isotérmica también son iguales con signo negativo, y los calores de ambos procesos adiabáticos son 0, y los valores que tienen de trabajo son iguales con signo
contrario, ¿de acuerdo? Y lo último que yo les quiero mencionar respecto a esto, chicos, cuando hablamos acerca del ciclo, es decir, el trabajo del ciclo y el calor del ciclo, ambos tienen que darles exactamente el mismo valor. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Muy, muy fácil. Estrellita más cero, estrellita. Estrellita menos corazón, estrella menos corazón, más cero, me queda estrella menos corazón. Ese es el calor del ciclo, sumando todos los calores que tienen mis maquinarias. Damos los trabajos, me queda estrellita más cuadrado menos corazón menos cuadrado. El cuadrado menos el cuadrado se elimina y también me queda estrellita menos corazón. Es decir, que si yo les entrego como dato el calor del ciclo, también les estoy entregando el trabajo del ciclo. ¿Ya? Y ese es como un tip, es un tip para los ejercicios. Siempre que les entregan algún valor del ciclo, ustedes van a tener, ¿cómo decirlo?, los datos de ambas propiedades. Pero, profesor, ¿y si usted me indica, por ejemplo, que el calor de 2 ciclos vale 1000? Bueno, el calor de un ciclo vale 500. Y el calor de medio ciclo vale 250. Lo mismo con el trabajo. Si les digo, el trabajo de 10 ciclos vale 1000, quiere decir que el trabajo de un ciclo vale 100. ¿Ya? ¿Qué es lo que no se puede multiplicar ni dividir? Si yo les digo que la eficiencia de 5 ciclos es de un 90%, la eficiencia de 4, 3, 2, un ciclo también va a ser un 90%, porque la eficiencia debe mantenerse constante, si no, no tendría sentido que sea una propiedad. ¿Ya? Entonces, hoy día hagamos una recapitulación grande de todo lo que vimos hoy día. Hoy día les enseñé, chicos, todo lo que tiene que ver con el ciclo de Carnot, la parte básica, aún me falta un poco, pero les enseñé cómo transformarlo desde un gráfico de ciclo de Rankine que siempre hemos trabajado, a un gráfico de ciclo de Carnot, un diagrama PV, de acuerdo con la temperatura alta, con la temperatura baja, con los nombres de sus procesos, etcétera. También les hice la deducción de la fórmula del trabajo y del calor para cada tipo de proceso. Para la expansión térmica se calcula así, y el calor es exactamente igual al trabajo. Para la expansión adiabática, ya vimos cómo se calculaba, con el C sub B por el delta U, delta T. Para el proceso 3-4 se calculaba de manera similar al proceso 1-2, solo que debe darle con signo negativo, porque esta razón tiene que darles un número menor que 1, que mayor que 0, nunca les puede dar un volumen negativo, eso no existe, ¿ya? Y el último también nos vimos que era totalmente idéntico al proceso 2-3, solo que las temperaturas están invertidas, por lo cual me queda el trabajo negativo. Entonces, aquí en el resumen del resumen, podemos ver el comportamiento del trabajo y del calor, tanto de ciclo como de cada componente. ¿Sí? Lo único que me estaría faltando enseñarles a modo fórmula, antes de enseñarles los tips, son dos, que los voy a hacer con color rojo porque son importantes. El primer tip que tienen que manejar es que la eficiencia del ciclo se calcula como, déjenme acordarme, ya, era el QH menos el QL sobre el QH, ¿de acuerdo? Esa es la fórmula del trabajo. No, hagámosla como corresponde. Hagámosla como corresponde, como se las enseñaron, como se las enseñé ayer, mejor dicho. Es el trabajo neto sobre el calor de entrada, es decir, el QH. Pero ayer dedujimos por el método de la caja negra que el trabajo neto se podía explicar como el calor del foco caliente menos el calor del foco frío, todo eso sobre QH. ¿De acuerdo? Entonces, si yo sigo analizando esta fórmula para el lado, me queda QH sobre QH, lo cual es 1, menos QL sobre QH. Por favor, chiquillos, este QL está en valor absoluto porque el signo menos ya lo estoy colocando a la izquierda. Entonces, la eficiencia del ciclo se puede calcular como 1 menos el QL sobre el QH. Y la otra fórmula tip que tienen que manejar es que la razón de los calores, el calor del foco caliente sobre el calor del foco frío, es exactamente igual a la relación que hay entre la temperatura caliente sobre la temperatura del foco frío. Ojo, piojo, que estas temperaturas tienen que estar en escala... Oh, qué horrible escribo.
tienen que estar en escala absoluta. Yo no puedo hacer una división, una relación de temperaturas en escala Celsius o en escala Fahrenheit. Tiene que ser en escala absoluta. Jamás me hagan una división que no esté en Kelvin o en Rankine. Déjenme ver aquí un poco, si es que en el formulario, vamos a poner la página 43, si tenemos algunas fórmulas. Acá está, fíjense, máquinas térmicas. Me dicen que la máquina de calor es el trabajo neto sobre el QH. Bueno, ahí como que le falta el desglose que le hice acá de cómo llegar a 1 menos QL sobre QH, pero sí les sale acá abajito que el TL sobre el TH es igual al valor absoluto del QL sobre el QH. Yo la puse al revés. Déjenme ver acá. Yo la puse al revés, pero es exactamente lo mismo. De hecho, no nos afecta en nada, pero nunca se olviden que este QL está en valor absoluto, ¿ya? Y utilizando esta fórmula acá adentro, yo puedo decir que la eficiencia del ciclo también la puedo calcular como 1 menos T sub L sobre T sub H. Esa es otra forma de calcular la eficiencia. O sea, tenemos tres fórmulas para hacerlo, ¿ya? Entonces, aquí tienen que tener mucho, mucho cuidado cuando yo les diga, por ejemplo, disculpen, ahí sí, cuando yo les diga, por ejemplo, no sé, el calor del foco caliente es 3 veces más grande que el calor del foco frío, ¿de acuerdo? Entonces, no sé, si calculo que el calor del foco caliente vale 300, el calor del foco, dije 3 veces más grande, es 3 veces más grande, bueno, es 3 veces mejor, es 3 veces el calor del foco frío, ahí me daría que es 100 el calor del foco frío. Porque si digo es 3 veces más grande, tendría que multiplicarlo por 4, entonces me quedaría, habría que hacer el cálculo ahí, hay problemas con las palabras ahí, hay que ver el tema de razones, de proporciones. Yo les puedo decir que las temperaturas están en razón 2:3, donde claramente la que tenga la proporción mayor tiene que ser la temperatura alta, no puede ser la temperatura baja, no puede ser. Lo otro es que la temperatura del foco frío puede ser un número negativo, que al sumarle los 273 o los 460, perdón, 450, sí, 460, para transformarlo de grados Fahrenheit a Rankine, me va a dar un número positivo. ¿De acuerdo? Así que no hay pierde. ¿Ya? Más que nada, chicos, esa es la clase de hoy día. Vimos todo lo que es conceptual el ciclo de Carnot. En media hora no alcanzo a hacerles un ejercicio, pero ya desde la próxima semana, tanto la ayudantía como ambas clases van a hacer ejercicios. ¿Ya? Vamos a dejar la grabación hasta acá. Me quedo con la foto del gráfico ahí para ponerla de portada. Y nos vemos el próximo lunes. Gracias por haber venido a clases y los vemos.